El silencio en la corte egipcia tenía un peso diferente, una promesa fría que se te agarraba a la espalda antes incluso del primer rayo de sol. Te despertaste en la fría penumbra de una habitación apenas iluminada por la luz filtrada a través de pesadas cortinas de lino crudo. El aire, denso y pesado, llevaba ese aroma intermitente e indefinido, mezcla de incienso apagado y piedra húmeda, y cómoda y familiar al olfato cansado que todavía recordaba el sueño. Cada sonido distante parecía amplificado por las paredes de alabastro, pasos que resonaban a lo lejos, un ritmo pausado y constante que se colaba hasta tu oído, recordándote que el tiempo aquí no seguía el mismo pulso que en otra parte del mundo. Al levantarte, la manta de fibras vegetales rozó tu piel fatigada, esa textura áspera que no perdona descansos fáciles. El tacto se convirtió en una cadena que te ataba a la rutina que nunca cambiaba, con movimientos suaves, casi ceremoniales, como si cada gesto contara en una coreografía silenciosa que llevabas repitiendo desde que tu memoria podía recordarlo. Observaste la tenue luz creciente que entraba tímida por la ventana, mientras el sol lentamente prometía otro día igual al anterior, uno donde tu vigilante expectación sería puesta a prueba una vez más. Te giraste hacia la habitación, donde el silencio imperaba junto a las estatuas talladas, sombras alargadas y descoloridas de dioses que parecían vigilar con ojos inmóviles. La piedra bajo tus dedos y el eco de la brisa que filtraba su murmullo entre las rendijas se mezclaban en una sinfonía tausada que acompañaba tu resignación. En esos momentos querías imaginar que en otro instante, en otro lugar, las preocupaciones serían tan simples como un teléfono sin carga que borrar el día con solo una llamada perdida. Pero aquí el peso era distinto. Si hoy un teléfono sin carga borra el día, imagina la desesperación de cargar con el peso de una ofrenda eterna sin un respiro. Manos lentas y precisas, comenzaste a ordenar los rollos de papiro uno por uno, sintiendo la textura rugosa bajo tus dedos, el doblez que marcaba cada uso, el azaroso rastro de tinta que se desvanecía en el tiempo. La monotonía de la tarea repetitiva se fundió con la contemplación de las esculturas. Cada sombra móvil que la luz de la mañana desprendía parecía marcar un ritmo propio, una danza callada que se desplazaba sin prisa, sin esperanza, sin alivio. La ofrenda de agua para el faraón aguardaba, como siempre, aquella ceremonia silenciosa que daba forma y sin embargo firmaba el destino que te había tocado vivir. El murmullo incansable de la brisa y el tenue goteo del agua formaron un fondo constante, un latido que amplificaba la incertidumbre. Entonces, justo cuando el mundo parecía detenido en esa lenta cadencia, algo diferente rompió la coraza del silencio. Un suspiro apenas audible, posiblemente arrastrado por el viento, o quizás una sombra que parpadeó fuera de lugar, un roce extraño que dislocó el aire con una inquietante suavidad. Volviste la mirada, el corazón se tensó lentamente, una sensación helada que recorría la espina dorsal sin ruido, sin alarma, solo la certeza pesada de que algo había comenzado a cambiar. Oye, antes que Morfeo te arranque del todo, revisa si sigue suscrito. A algunos les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha para dejar un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me escuchas y qué hora es ahí?
Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. El aire seguía pesado, envolviéndote en una calma que parecía a la vez una prisión y un santuario. Te quedaste inmóvil, permitiendo que la luz tenue cambiara con lentitud sobre las estatuas que vigilaban tu pequeña celda de piedra. El aroma persistente a incienso apagado continuaba danzando en remolinos frágiles, mezclándose con la humedad que se alojaba bajo los dinteles, una mezcla de tierra y mármol frío. El silencio, solo interrumpido por el latido pausado de tu respiración, parecía haberse hecho más denso, más profundo, como si el tiempo se hubiese dilatado en torno a ti. Tus dedos apenas rozaban el rollo de papiro que habías colocado con tanto cuidado, y la textura áspera se sentía casi viva, como el recuerdo de 1000 manos que antes sostuvieron el mismo pergamino. Volviste a sentir bajo la piel ese tacto seco que te anclaba al presente, a la mecánica inflexible de los gestos repetidos, mientras tus ojos atrapaban una sombra movediza que no se correspondía con el lento baile de la luz del amanecer. El pulso se aceleró, no con miedo, sino con la inédita conciencia de estar siendo observado. Lentamente giraste la cabeza, dejando que la penumbra fuera testigo del temblor sutil que se alojaba en tus hombros. Un murmullo nacía desde la distancia, tan bajo que apenas podía distinguirse del viento. Pero en el dibujo preciso de ese sonido, de su textura quebrada, percibiste que el silencio había sido quebrantado. Avanzaste hacia la puerta con pasos que eran deliberadamente lentos, cada pisada una reverberación leve, pero suficiente para hacer que hasta las grietas en la piedra susurraran. Su presencia, la sensación de peligro no era aguda, sino un peso difuso, como un hilo invisible tocando tu nuca, creciendo sin forma, sin nombre. Afuera, la corte se movía con esa cadencia conocida, ajena a la inquietud que se enroscaba en tu pecho. Al abrir ligeramente el umbral, el fresco de la mañana te golpeó suavemente, impregnado del aroma seco del desierto y el humo lejano de las antorchas encendidas para los rituales del día. El corredor frente a ti se desplegaba largo y estrecho, sus paredes adornadas con relieves que narraban historias de faraones y dioses. Pero ahora esas figuras parecían observarte, sus ojos pétreos fijos en un juicio silente. Con cada paso que dabas, el eco seguía el recorrido, haciendo duro el romper la monotonía prolongada del silencio. Era un pulso calmo, pero reverberante, que latía en la piedra misma. Sostuviste en las manos la jarra de agua destinada para la ofrenda. El metal frío parecía absorber la tibieza reciente de la habitación mientras caminabas. El mismo peso del recipiente se convertía en una compañía constante, un lastre a la vez familiar y solemne, que guiaba cada uno de tus movimientos. La textura suave pero fría del borde rozó tus labios por un instante, para que el agua no solo fuese destinada, sino también sentida en su frescura efímera. Al llegar al altar, tus pasos se ralentizaron aún más, cada milímetro de distancia, atravesado una meditación muda. El silencio amplificado por la vastedad del espacio parecía estirarse, condensar la tensión en el aire. Las sombras del mediodía, ya elevadas, se alargaban en giros imperceptibles que acompañaban el goteo pausado del líquido que caía. Una música líquida que, sin embargo, trituraba la espera con su constante. Recordatorio de tiempo avanzado. Con cuidado vertiste el agua,
Siente cómo el flujo controlado, lento y calculado bañaba la superficie de piedra sin prisa, sin aspavientos. La sensación del agua rozando la piedra era fría, como un soplo tenue que transformaba la textura rígida en una superficie transitoria y viva. Cuando terminaste, el silencio volvió, denso, regulado, más profundo que antes, pero bajo esa calma aparente, en un rincón oscuro, una sombra se movió otra vez, más cerca esta vez. Giraste la mirada hacia el origen de ese movimiento, buscando algo que no podías descifrar aún. El olor cambió ligeramente. Ahora había una nota metálica, una mezcla sutil y desagradable en el aire caliente, casi imperceptible, pero tan real que logró hacer que la piel se erizara. Sin vacilar, tus dedos buscaron el papiro, rozando su superficie rugosa con lentitud, esos momentos repetidos que me mantenían anclado a la orden y al ritual, pero también a la espera. Das un paso más hacia el pasillo, cada respiración amplificada por la tensión contenida. El sonido de tus pasos parece multiplicarse en las paredes, pero también un rumor extraño, un vibrar débil que no pertenece al viento. Sientes la textura rugosa del suelo bajo los pies, las irregularidades que podrían delatar tu presencia si fueras descuidado. Tu cuerpo entero se convierte en un animal que evita un peligro invisible pero palpable. Al borde del umbral, una luz distinta, tenue, como un fulgor apagado, se colaba entre la oscuridad. No era la luz del sol, sino algo menos natural, un resplandor que parecía provenir del interior mismo de la piedra. Tu corazón aceleró un poco más y un frío profundo empezó a expandirse desde la nuca hacia la columna vertebral. Sabías, sin entender cómo, que este día no seguiría el lento ritmo de los anteriores. En la distancia, el sonido repetitivo, ese ritmo pausado de pasos y susurros, se tornaba más irregular, inquietante. El tiempo se comprimía. La espera tenía un límite que nadie pronunció. La sombra a tu derecha pareció emerger, no con forma definida, sino con un peso en el aire que te hizo contener el aliento. Te quedaste quieto, escuchando cómo la incertidumbre se apretaba alrededor de ti, cómo el silencio, tan pesado y denso, se hacía cada vez más frágil. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto más sutil, una corriente fría recorrió el pasillo, apagando la tenue luz y dejando el espacio sumido en una oscuridad que no prometía amanecer inmediato. Y en esa oscuridad escuchaste el susurro que se deslizó entre las piedras, apenas audible, pero irrevocable. Un nombre pronunciado con una voz lejana, como un eco del pasado que se negaba a morir. La oscuridad te envuelve como un manto denso y cálido, que disimula más de lo que revela, mientras la sombra que percibiste se disuelve lentamente en la penumbra. Tus ojos se ajustan a ese juego sutil entre luces y sombras, donde cada detalle parece evadir la certeza, como si la piedra misma respirara con un secreto que no quiere ser pronunciado. Permaneces estático, sintiendo cómo la humedad del aire se pega a la piel expuesta, clavando su reino invisible sobre tus hombros y nuca. Respiras despacio. Cada inhalación es un acto consciente que atrae el aroma antiguo de incienso apagado, mezclado con tierra reseca. Un perfume que no es solo aroma, sino historia petrificada en el aire.
El silencio, pesado y palpable, vuelve a ser tu compañero, aunque esta vez está teñido de una inquietud sutil que se extiende como un hilo invisible desde el fondo del pasillo donde la luz moribunda se apaga lentamente. El rostro se te llena de sombras, como cuando algo no dicho se abre paso a través del cansancio. Decides avanzar. Tus pies rozan el suelo de piedra fría en una cadencia lenta y medida. Cada paso, un ritual que atraviesa el tiempo que parece haberse estancado en esta cámara olvidada. El eco retoma el control, haciendo resonar incluso el más leve roce, obligándote a sentir la textura desigual del piso casi con la punta de los dedos. La jarra que sujetas se convierte en un peso familiar, no solo de metal, sino de responsabilidad, como si llevaras el latido del tiempo suspendido en esa carga líquida. A cada movimiento, el ambiente conecta tus sentidos con una coreografía sin voz ni música, en la que la respiración se convierte en el ritmo natural que acompaña tus gestos conscientes. Mientras cruzas el corredor, los relieves de las paredes cobran vida en tu mente. Los faraones tallados observan tu lento andar con ojos pesados e inmóviles, como guardianes insomnes que solo registran el paso del tiempo, no el de quienes lo habitan. Los rayos del sol filtrados atraviesan una pequeña grieta en el techo, formando una línea delgada que parece medir la distancia que falta por recorrer. Sientes el calor de ese rayo, pequeño y perezoso, que juega tímidamente sobre la superficie rugosa del papiro enrollado a tu lado, como una promesa difusa de la luz que siempre sabe esconderse en lo profundo de la piedra. La brisa tenue parece sostenerse en ese mínimo respiro, trayendo consigo el murmullo distante de las voces de la corte, un rumor confuso que solo alienta la sensación de estar atrapado en una espera sin nombre. Al llegar cerca del altar, tu cuerpo se ralentiza aún más, como si cada músculo se resistiera a quebrar la quietud solemnemente tejida por años de costumbre. Colocas suavemente la jarra sobre la piedra tallada, y el metal frío trata de asimilar el calor de tus manos temblorosas. La superficie áspera parece absorber tu energía, al igual que tú absorbes la textura fría del mundo que te circunda. Sin prisa, sin apuro. Cuando viertes el agua, el sonido líquido perfora con delicadeza el silencio. Un goteo continuo que parece martillar un latido irregular en el espacio. El flujo es un susurro tibio, lento y calculado, que envuelve la escena con un aura casi sagrada, como si cada gota trajera consigo un mensaje ancestral que no te pertenece, pero que cargas igual, como parte de tu destino. La frescura del agua contrasta con la rigidez del altar, haciendo vibrar un eco efímero que se esfuma entre las paredes de alabastro. Sin embargo, el aire cambia sin que puedas señalar la causa. Una nota metálica, un sabor extraño en la nariz que no había estado antes, aparece y se extiende, suave pero insistente, como un silencio más pesado que el habitual. Tu piel responde al estímulo, se eriza casi sin aviso, mientras tus músculos se tensan bajo esa presión imperceptible pero real. Quieres confiar en la cercanía del sol, pero esa luminiscencia está templada por sombras demasiado vivas para ignorarlas. Das un paso hacia atrás, procurando que el peso en tus pies no abra grietas en esa quietud forzada. El papel de papiro bajo tus dedos cobra importancia nuevamente. Su rugosidad sirve de ancla tangible frente a lo intangible que emerge.
La repetición de este gesto te tranquiliza un instante, como un mantra sordo y eterno que te mantiene firme. La textura, el olor a tinta seca, la ligera abrasión al contacto son, por un momento, el único territorio en el que consigues posarte sin que la incertidumbre te empuje fuera de ti mismo. El murmullo lejano ahora se perfila más claramente, un ritmo irregular, un compás que desentona con la solemnidad profunda de antes. Algo invisible avanza y retuerce el aire, generando un espacio donde se encienden y se apagan sombras sin forma ni dirección. Los relieves parecen cobrar vida en ese instante. Sus figuras petrificadas se estiran y encogen, proyectando contornos que juegan con el borde de tu visión periférica, sin permitir que los enfoques se aclaren del todo. Tu cabeza gira despacio, acompañando ese movimiento imperceptible, y de repente, un frío glacial recorre esa ruta interna que va desde la raíz del cuello a lo largo de la columna vertebral, erizando cada pelo de tu cuerpo con tacto invisible. El presente se cuela en una grieta y por un instante la calma se quiebra justo cuando la sombra distante se transmuta en algo tangible, una forma que no se define, pero cuyo peso te obliga a contener cada suspiro, a enmudecer todo pensamiento no esencial. Miras por última vez al pasillo, donde el resplandor apagado parece pulsar ahora con vida propia. Sus matices oscilan entre azul y gris, creando una atmósfera suspendida entre lo terreno y lo desconocido. Mientras el corazón golpea con lentitud irregular, un nombre, apenas un eco susurrado, llega hasta ti, desdibujado y enterrado por el tiempo, pero incomparablemente poderoso. Ese nombre es un hilo suelto que pone en marcha algo que no puedes ni quieres detener, y que suena con la fuerza callada de un destino ineludible. El instante en que las piedras comienzan a hablar, tu piel siente el peso del pasado colgando en el aire, y justo cuando esperas que la respuesta llegue, la penumbra se cierra de golpe. Un silencio absoluto, denso como la piedra, te envuelve por completo. Y en esa oscuridad, escuchas el eco frío, firme y definitivo de una promesa que no fue hecha para ser olvidada. El nombre repetido se convierte en un latido resonando más allá del tiempo, convocando algo que no sabes, pero que ya fue convocado. Tu alma se tensa, el futuro se desnuda ante ti en un susurro, y la noche se queda contigo, eterna y expectante, aguardando la palabra que sellará el próximo amanecer. La oscuridad se prolongó, densa y casi palpable, como si cada respiro tuyo se solidificara en el aire, suspendido y frágil. La piedra a tu alrededor parecía encogerse, comprimir el espacio en el que te movías, mientras el eco tenue de tus latidos se mezclaba con el silencio estremecido por aquel último susurro. Tus ojos, aunque acostumbrados a lo tenue, luchaban por registrar cualquier detalle, buscando algo que llenara ese vacío, sin sonido ni forma. Cada paso que diste se sintió como un acto de voluntad suspendida, una determinación medida y lenta que atravesaba la quietud como un suspiro largamente contenido. La textura antigua del suelo bajo tus pies devolvía un contacto rugoso y frío, recordándote la inconmensurable edad de aquel pasillo y los secretos guardados en sus sombras.
El aroma persistente a incienso fundido con tierra seca se adhería a tu piel, envolviéndote en un manto silencioso que parecía a la vez una caricia y una cadena. La luz distante, esa luminiscencia apagada que parecía emanar desde la piedra misma, parpadeaba con una cadencia irregular, como si la piedra respirara con un pulso propio, ajeno al sol que brillaba más allá de las paredes. Avanzaste un paso más, controlando el peso de tu cuerpo y la respiración, que había retomado un compás anormalmente lento, como si quisieras que el tiempo también se detuviera contigo. Sabías que no podía ser casualidad, que aquella oscuridad y aquel susurro tenían un propósito detrás, uno que aún no podías descifrar, aunque ya sentías su presencia creciente. Tus dedos buscaron el papiro a tu lado, aquella vieja textura rugosa que parecía vibrar bajo el contacto, como si en sus fibras se guardaran los secretos de generaciones. La calma aparente te mantenía anclado. El movimiento repetitivo del roce era el único puente entre la realidad que sentías y la sombra que rondaba, invisible pero cortante. El eco suave de pasos cargados de intención llegó hasta ti, no de fuera, sino de un recoveco cercano, donde la piedra se curvaba, formando un ángulo imposible. Con cada latido crecía la certeza de que no estaba solo en esa cámara encerrada en el tiempo. La penumbra se espesó y la forma comenzó a delinearse lentamente, no con nitidez, sino como un espectro que muere y renace en fracciones de segundo. Ese contorno se sostuvo con un peso silencioso, sin avanzar ni retroceder, pero haciendo sentir su presencia como un apretón lento que aprisiona el pecho sin causarle estrépito. Presientes, más que ves, una mirada o algo que se asemeja a ojos hechos de sombra, clavándose en ti con la insistencia de un recuerdo olvidado, pero imposible de ignorar. El aire se llenó de un ruido sutil e irregular, no un sonido puntual ni definido, sino la resonancia de un suspiro extendido, como el eco de una voz que lucha por escapar de una garganta sellada por siglos. Quizá era el viento, o el último aliento de un dios olvidado, pero para ti tenía la forma de una pregunta sin respuesta. El frío que comenzó en tu nuca se extendió, subiendo por la columna, lento, suave, casi maternal en su duración, pero implacable en su avance. Un instante dividido entre la aceptación y la resistencia. Ese limbo donde el cuerpo te dice que huyas y la mente insiste en quedarse. Tus pies, casi por sí solos, retrocedieron a la vía de la salida, deshaciendo el camino con un peso aumentado, como si cada paso reclamara un tributo de energía. Atravesaste la línea del rayo tenue procedente del techo, sintiendo por un instante el calor fugaz que contrastaba con la frialdad del silencio. Pero entonces el pasillo se inclinó ante ti. Una corriente de aire, apenas perceptible, llevó un cambio imperceptible en la atmósfera. Una cualidad de sonido ahogado, el roce de telas olvidadas, contacto suave y metálico, que no pertenecía al tiempo ni al espacio que dominabas. La jarra en tus manos vibró con un sonido sordo y profundo, y por un momento la piedra bajo tus dedos pareció ceder, como si respirara contigo en un intercambio silencioso. Tus ojos captaron un destello fugaz en el borde de la visión, una sombra más densa, efímera, sin forma definida,
que atravesó un relieve con una suavidad que desafiaba la gravedad. El corazón aceleró ese ritmo lento que te acompañaba, aferrándose a un presente que se diluía entre lo tangible y lo intangible. Entonces, como si el tiempo decidiera romper su propia regla, un nombre resonó en el silencio. No fue una voz que se manifestó cerca de ti, sino una vibración interna, un latido profundo que rellenó todos los vacíos en tu percepción. Era un eco que se desprendía de las paredes, una palabra antigua que trepaba desde las raíces del templo hacia tu alma, cargada de promesas y antiguos juramentos. Tu cuerpo se tensó, una mezcla de peso y ligereza etérea que te ancló y al mismo tiempo te abrió a lo desconocido. La oscuridad no se disolvió ni desapareció, te aceptó, te abrazó como a parte de un ciclo inquebrantable. La promesa contenida en ese susurro era a la vez una advertencia y una invitación, la señal de que ya nada volvería a ser como antes. Con aquel nombre latiendo en la memoria, diste un paso más hacia el umbral, donde una luz apenas visible resplandecía ahora con un pulso cauteloso. El aire parecía vibrar con un poder contenido. La piedra reverberaba bajo tus pies y en la lejanía se escuchó un murmullo, apenas perceptible, que parecía responder al llamado. La noche se asentaba definitivamente en el templo, y tú aguardabas, escuchando la palabra que la piedra pronunciaría a continuación. La oscuridad se desprendió lentamente, como si la piedra exhalara un suspiro contenido por siglos. Tus ojos, aún adaptándose a la penumbra, captaron el leve titilar de aquella luz azulada que palpitaba intermitente, una danza tenue entre el frío y la sombra. Cada respiración tuya se volvió el único sonido digno de ser escuchado, un latido lento y profundo que parecía rozar el eco mismo de las paredes. El pasillo frente a ti parecía haberse transformado. Donde antes el relieve de los dioses mostraba figuras impasibles, ahora las formas se distorsionaban, estirándose con un ritmo pausado que desafiaba la normalidad. La textura áspera de la piedra parecía moverse bajo tus dedos, una respiración sutil e invisible que te invitaba a avanzar. Tus pies recorrieron esa superficie antigua con una cautela reverente, nota por nota, como un músico temeroso de romper la melodía adecuada. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezclado con el incienso moribundo. Era un aroma espeso que se pegaba a la piel, que se colaba por cada poro despertando una sensación incómoda de desasosiego. Un silencio que ya no era tranquilo sino expectante, como si el tiempo hubiese dejado su paso normal para instalarse en una espera sin reloj. Sostienes la jarra con ambas manos, notando el peso habitual, pero ahora cargado con la sensación intangible de un propósito suspendido. Caminaste hacia adelante, cada uno de tus pasos suavizados por el imperativo del silencio. No había prisa, tampoco espacio para el azar. El murmullo remoto de voces lejanas se tornaba difuso, ineficaz frente al silencio denso que se expandía en torno a ti. Las figuras talladas en las paredes, aquellos faraones petrificados, parecían no solo observarte, sino juzgar cada movimiento con una impasibilidad que te calaba hasta los huesos. Tus dedos encontraron un relieve que se sentía más templado al tacto, un contraste extraño que te hizo detener el ritmo habitual para concentrarte en esa sensación única. Esa calidez inesperada corría muy lentamente, como un hilo de luz filtrándose entre las grietas de la piedra.
Hiciste una pausa interminable, midiendo esa rareza con la precisión de quien teme un cambio demasiado abrupto. Un susurro volvió a deslizarse, esta vez nítido, como el roce de una tela antigua contra el mármol. No era solo un sonido, sino una vibración que se instalaba en la nuca, insinuando la presencia de algo que no debía ser llamado. El aire se volvió más denso. Incluso la jarra que llevas parece absorber esa quietud suspendida, convirtiéndose en el símbolo de un acto que eres forzado a cumplir, aunque la mente te susurre evasión. Vuelves la mirada hacia la puerta por la que entraste. La luz del sol, ahora apenas un hilo, que se despide con cierta pereza. Afuera, la corte continúa con sus movimientos mechados, indiferente a tu pequeña zona oscura y a ese tiempo detenido. Pero dentro, tu cuerpo se endurece y afloja simultáneamente, como la cuerda tensa de un arco que nunca se libera completamente. Cada paso para acercarte al altar se convierte en un estudio minucioso de cada detalle sensorial. Sientes la frialdad del metal de la jarra, el tacto áspero del papiro que llevas enrollado y el pulso propio del templo, como una respiración que se interrumpe solo para prolongarse después en un latido más lento y solemne. El eco de tus movimientos se despliega ante ti, siempre más largo que el espacio recorrido, multiplicando la ansiedad contenida en el aire. Al llegar frente a la piedra tallada, suspiras con la lentitud que solo el cansancio verdadero otorga. El altar, sólido y ancestral, no ofrece consuelo, solo la promesa de un acto que repites desde hace demasiado tiempo y que hoy parece cargado de otro significado. Dejas caer el agua con paciencia infinita, convirtiendo el simple goteo en una ceremonia sagrada. La frescura del líquido contrasta con la dureza de la piedra y se extiende como un mapa invisible, redefiniendo las fronteras del momento. Una sombra casi imperceptible, esta vez menos etérea y más presente, se desliza a un lado, rozando los límites de tu visión periférica. La piel se eriza, no por miedo, sino por una presión sutil que se ha instalado junto al latido seco del silencio. El tiempo parece comprimirse en esa fracción, y tu respiración adopta una cadencia más lenta, más contenida, como si el propio aire se hubiera vuelto un tejido delgado y frágil que no quiere ser rasgado. El olor metálico retorna, ahora con una raíz más profunda, como si un hierro oxidado desencadenara recuerdos enterrados bajo capas de polvo y piedra. Sientes el contacto frío de ese aroma en la lengua, como un sabor sin palabras, y tus músculos involuntariamente se tensan en un ritual que no recuerdas haber aprendido, pero que tu cuerpo conoce de memoria. Sin apartar la vista del pasillo, das un paso atrás y vuelves a tomar el papiro entre tus dedos, rozándolo con la lentitud de quien busca recalcular el presente. El tacto áspero se convierte en tu ancla, repitiendo el gesto más veces de las necesarias, marcando una cadencia que mantiene el hilo entre lo conocido y lo incierto. A tu alrededor, el templo parece respirar contigo. Su aliento húmedo se pega a la piel y arrastra ecos de un tiempo que se resiste a morir. Entonces un murmullo apenas audible llega desde la profundidad del corredor, más que un sonido, una vibración sutil que resuena como un diálogo sin palabras. Tus ojos perciben la forma que se delineaba en el límite de la sombra, ahora más clara,
un contorno blando que flota con lentitud en el aire estancado. El corazón se acelera muy lentamente, sintiendo cómo ese tablero invisible de fuerzas y secretos comienza a moverse y temblar bajo los pies. Y justo cuando todo parece listo para ceder, el nombre pronunciado en la oscuridad se repite una vez más, esta vez con una claridad suficiente para abrir un portal en la mente. Una palabra antigua, un eco que no solo suena, sino que vibra en tu alma, despertando memorias que quizás nunca fueron tuyas y destinos que no puedes evitar. El ambiente se densifica, la luz azulosa se intensifica, abrazándote como un manto frío, mientras sientes la mirada invisible que recorre cada centímetro de tu ser con la paciencia de los dioses de piedra. El susurro queda suspendido en el aire. Es un llamado, una sentencia y una promesa que aún no encuentra respuesta. Tu espíritu se tensa, sabiendo que a partir de ese instante, la quietud ya no será parte de tu rutina. Con un leve movimiento, apenas perceptible, tus pasos se vuelven hacia adelante, hacia la sombra que ha emergido, hacia la historia que ahora se abre ante ti, profunda y oscura como el templo mismo. Y entonces, un destello azul se fragmenta en 1000 luces diminutas, como si la misma piedra comenzase a contar secretos que ni el sol podría iluminar. El nombre vuelve a susurrarse, esta vez dentro de ti, y sabes que no habrá retorno. La penumbra se espesaba y albergaba una quietud que no podías clasificar ni nombrar. Tus pies se movían lentamente, conscientes del eco que formaban en el corredor reducido. Un sonido que parecía entrar en diálogo con las sombras que se alargaban tenues, rozando sin tocarte, casi como si el tiempo mismo aguardara contenido para exhalar. La jarra en tus manos no era solo un objeto, era el peso tangible de un juramento, un fragmento de esa eternidad sellada en la piedra que te empujaba sin ruido a continuar. Mientras avanzabas, una brisa fría reptaba por las grietas del muro, arrastrando consigo un murmullo apenas perceptible, una voz sin forma que parecía llamarte desde más allá de la luz. La textura del suelo, áspera y irregular, acariciaba tus plantas con cada paso, exigiendo atención y cautela. Para ti, el templo era un pulmón que respiraba lento, profundo, con esa cadencia peculiar que sólo los siglos pueden otorgar a una estructura viva. Y en ese respirar sentías el latido tenue y constante de una historia que llamaba a ser desvelada. Al girar una esquina, la luz azulada que antes parecía un destello, ahora se mantenía, firme, como un faro apagado que se resistía a extinguirse. La frialdad que emanaba era sólida, casi líquida, y se colaba bajo la piel, invadiendo cada sentido con su protesta helada y silenciosa. Detuviste el paso, permitiendo que el aire impregnado de incienso rancio y humedad se mezclara con ese frío incorpóreo que te hacía sentir una presión inasible sobre el pecho, como si un abrazo invisible quisiera inmovilizarte sin apretar realmente. Volviste la mirada hacia el papiro que reposaba contra tu costado, tu único ancla en ese mar de incertidumbres. Tus dedos rozaron su superficie rugosa repetidas veces, un gesto rítmico y casi mecánico que te mantenía atado al presente más sólido. La tinta ya desvaída parecía latir bajo ese tacto, un recuerdo palpable de quienes antes habían transcrito secretos y plegarias y que ahora te cedían el peso de ese silencioso deber. El aroma metálico volvió a imponerse,
un aliento frío que se extendía ahora más rápido, como si el tiempo mismo se oxidara en ese espacio cerrado. La sombra a tu derecha se movió con lentitud imposible, un tacto visual que te obligó a contener el aliento y a perfilar cada músculo en una quietud que sólo el temple acrecentado podía sostener. No había prisa ni temor, solo esa mezcla densa de coraje y atención que impone el respeto a lo invisible y lo inexplicado. Cada paso que diste hacia el altar fue una meditación disecada por el poder del silencio. Sentías cómo las paredes a tu alrededor absorbían cualquier ruido, salvo el goteo pausado del agua y el sutil latido de tu respiración. El metal frío de la jarra respondía ahora a la temperatura del templo, un intercambio sin palabras que parecía preparar el cuerpo para la ceremonia, que, aunque repetida, nunca se sentía igual. Esa ofrenda no era solo agua, era el hilo que mantenía la conexión con un mundo invisible, una calma suspendida que se apretaba con cada gota que vertías. Al final, la piedra recibió el líquido templado. La frescura se extendió como una caricia leve, disipando por un instante la presión acumulada. La visión del altar, envuelto en sombras que parecían vivir y respirar con lentitud, te situó en un umbral intangible, una frontera entre lo real y lo que aún estaba por ser revelado. Pude sentir cómo la atmósfera vibraba bajo esa carga, como un suspiro contenido que presionaba suavemente en todas direcciones. Mientras te detenías y la jarra descansaba con solemnidad, la oscuridad a tu alrededor pareció espesar, envolviéndote por completo. De pronto, un murmuro más claro comenzó a rasgar el silencio. Una palabra que recorría el aire y parecía llamar a tu nombre en un eco antiguo y profundo. El pulso en tu pecho se aceleró levemente, sin provocar alarma, sino reconocimiento, un llamado que no podías ignorar ni postergar. Tus ojos buscaron el origen del susurro, y entonces lo viste, una sombra que se distorsionaba sobre la pared, no sólida ni definida, pero con un peso que obligaba a tus sentidos a afinarse al máximo. Esa forma oscilaba con un ritmo inestable, como si respirara a un compás más lento que el tuyo, haciendo que cada fibra de tu piel vibrara con una energía desconocida y ancestral. En ese instante, la jarra se dio un leve sonido al asentarse sobre la piedra, un eco frágil que se multiplicó en el espacio, y el aroma metálico se volvió más denso, impregnando tu boca y tus pulmones con un sabor amargo y punzante. La mezcla de olores, incienso antiguo, tierra seca y ese dejo de hierro oxidado, formaba una composición inquietante y tensa, una sinfonía silenciosa que rodeaba tu cuerpo y mente con su influjo invisible. Con cuidado, retiraste las manos del recipiente, permitiendo que la piel sintiera el contacto fresco de la piedra, asimilando cada textura como una plegaria muda. Un suspiro escapó sin querer, mezclándose con el eco distante que volvió a pronunciar ese nombre, que ahora vibraba con una fuerza inusitada, expandiéndose más allá de las paredes, más allá del tiempo ahí contenido. Entonces, sin previo aviso, la luz azulada del corredor empezó a transformar su intensidad. Más que un destello, era una pulsación que atravesaba el templo, reverberando en la piedra
y abriendo fisuras invisibles en la realidad. Sentiste como el aire se espesaba, las sombras se alargaban y el frío se clavaba en la médula. Un estremecimiento te recorrió el cuerpo, y aunque la razón te decía retroceder, tus pies seguían firmes, avanzando con cautela hacia esa fuente de misterio y promesa silenciosa. La oscuridad que te abrazaba ya no era prisión, sino umbral, y mientras una forma de luz fragmentada cruzaba tu mirada, un último susurro flotó, llevando un nombre inscrito en la memoria de tiempos olvidados, dejando el eco suspendido, aguardando ser respondido. La luz azulada seguía palpitando, como si respirara bajo la piel de la piedra, y tú avanzabas, cada paso un eco medido que parecía atizar el silencio. El aire se cargaba de ese aroma metálico y denso, una sombra olfativa que se enroscaba en la garganta, pegajosa y fría, dejando un rastro difícil de sacudir. Tus manos, apenas conscientes del peso de la jarra, sostenían ahora algo más que un objeto. Llevaban el latido de un secreto antiguo que pesaba más por lo que callaba que por lo que mostraba. A medida que atravesabas el pasillo, sentías cómo las figuras talladas en la pared parecían inclinarse levemente, no con intención maliciosa, sino como viejos testigos que concedían un permiso tácito a tu presencia. El relieve rugoso vibraba en sutiles ondulaciones que imitaron la palpitación de tu corazón. Respirabas pausado. El aire se hacía casi visible, denso y espeso, y los murmullos lejanos de la corte se alejaban, como si el tiempo mismo se diluyera dentro de ese fragmento congelado. Cada textura era ahora un mensaje cifrado, la fricción entre la piel y la áspera pared, el roce tembloroso de tus dedos sobre el papiro, la fría superficie del metal que absorbía lentamente. El calor de tus manos, el peso de la jarra parecía desplegar una fuerza invisible que tiraba no hacia abajo, sino hacia un lugar profundo en la tierra, vetusto y oscuro. No había prisa. El instante mismo se había convertido en un objeto de observación, una gota de eternidad suspensa en la penumbra. El corredor finalizó en un estrecho altar, cubierto de inscripciones que se entrelazaban en complejas marañas de símbolos que apenas alcanzabas a distinguir. El resplandor azuloso se intensificaba allí, bañando la piedra en una luz fría, casi líquida, que parecía envolverlo todo en una piel translúcida. Tus pasos se volvían más lentos, cada movimiento una deceleración consciente, una celebración silenciosa de la paciencia y la espera. Colocaste la jarra sobre la piedra, con la delicadeza de quien pone en marcha un rito milenario. El metal rozó la superficie con un sonido apenas perceptible, un suspiro que se perdió entre las sombras. Vertiste el agua con la minuciosidad de un artesano que deshila un tejido invisible, dejando que cada gota se deslizara sin apresurarse, como un latido pausado que extendía el silencio. El contacto del líquido con la piedra produjo una vibración que resonó dentro de ti, una conexión fugaz que cruzó el túnel del tiempo y se posó en la raíz de tus huesos. Por un momento, la sensación de temporalidad se rompió. La calma profunda se tornó en una invitación a despertar, y aunque no hubo ruido ni movimiento perceptible, el templo parecía haberse transformado en un organismo vivo que te observaba con atención. El aire cambió de textura, un leve temblor atravesó la atmósfera, y a tu derecha algo se movió con una lentitud imposible.
una sombra que no seguía las leyes de lo terrenal. Tus dedos buscaron el papiro, aferrándose a esa aspereza familiar que te mantenía anclado a la realidad tangible. El gesto se repitió varias veces como un mantra que equilibraba la creciente incertidumbre. El murmullo distante cobró forma en un susurro fragmentado que repetía sin cesar ese nombre, una palabra antigua que se deshacía y volvía a armarse en el aire, envolviéndote en una red invisible de significados enterrados. El frío reptaba desde tu nuca hasta la columna vertebral, un tacto suave y constante que aumentaba el latido en tu pecho al compás del susurro. No había miedo, solo una atención plena, una quietud afilada que extendía sus raíces en el silencio. No podías decir si el tiempo había cambiado o si tú mismo eras quien, latiendo de un modo diferente, más lento y profundo, se integraba a este instante. Suspendido, un escalofrío recorrió tus extremidades, y aunque tu cuerpo pedía moverse, permaneciste firme, atrapado entre la realidad punzante y el velo difuso de lo invisible. Las sombras alargadas alejaron un poco el resplandor azul que parecía palpitante y latente, y cuando pensaste que el silencio se rompería, la luz subió en intensidad, iluminando con un brillo frío hasta el último rincón del altar. El nombre volvió a sonar, esta vez con una resonancia más clara, como si las antiguas paredes mismas pronunciaron esa palabra en un eco que se fundía con tu propio latido. Sentiste que algo profundo se abría en tu interior, un umbral invisible que se deslizaba hacia ti en calma inexorable. El suelo vibró bajo tus pies con una frecuencia sutil, un latido compartido entre el templo y tu ser, una pulsación que atravesaba la piedra y la piel con igual delicadeza. Respiraste hondo, dejando que la frescura del aire, mezclada con el aroma a incienso rancio y tierra húmeda, te envolviera como un manto cómplice. El susurro se extinguió, pero la promesa contenida en esa palabra antigua seguía reverberando en el espacio invisible entre tus pensamientos y el eco del templo. Con el frío aún abrazando tu espalda, diste un paso hacia adelante, adentrándote en la luz azulada, que ya no era solo un brillo, sino un portal translúcido, suspendido en la penumbra. Y allí, justo en el umbral, mientras el silente pulso de la piedra parecía convocarte, sentiste que el nombre dejado en el aire se convertía en una llave, y que la próxima puerta estaba a punto de abrirse, lenta y decididamente. La oscuridad, aún gruesa y densa como el terciopelo pesado de las cortinas que custodiaban la penumbra. De la mañana comenzó a ceder muy lentamente entre tus párpados entumecidos. Un matiz azul apagado se colaba tímido desde el pasillo, infiltrándose en la cámara como un suspiro silencioso que prometía vigilancia tras el silencio. Respirabas con un ritmo contenidamente lento, sintiendo cómo el aire húmedo rozaba tus fosas nasales con ese aroma metálico y terroso, como si el tiempo mismo hubiera dejado caer un hilo de óxido sutil entre las grietas antiguas. Tus dedos encontraron el papiro junto a ti, la rugosidad familiar despertando bajo la punta de tus dedos. Un eco de memorias que no buscaban aburrir, sino anclarte a una realidad donde cada gesto era una pieza en la coreografía exacta del destino. Sin prisa, levantaste la jarra, con su peso frío y solemne que parecía guardar en sí la paciencia de siglos. Mientras avanzabas hacia el umbral,
El eco lento de tus pasos se enredaba en el silencio, una danza de sonidos mínimos que tejían un puente entre lo visible y lo oculto. Al salir al corredor, el fresco del aire acarició tu piel, despertando un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento sutil, como un contacto leve de lo invisible. Las paredes talladas mostraban sus relieves con una nitidez diferente, sombras alargadas que parecían respirar a su propio compás. El suave resplandor azul que provenía de algún lugar más adelante lanzaba sobre ellas un brillo extraño y líquido, como si la piedra misma deslizara una caricia tenue sobre su superficie. Con cada paso, la textura áspera bajo las yemas de tus dedos parecía vibrar como un latido acompasado que sostenía el tempo de tu respirar. El aroma metálico insistente crecía a tu alrededor, mezclándose con restos de incienso, aparado y humedad persistente. Se adhería a tu piel y se filtraba entre tus pensamientos, ampliando esa sensación líquida y fría que corría desde la nuca hasta profundidades invisibles dentro de ti. Cada inhalación era un ancla a ese momento suspendido, y también un llamado velado a avanzar, a entregarte al peso del ritual incompleto que se expandía frente a ti. La jarra se alzó con cuidado, su sonoridad muda resonando en el vasto espacio mientras te acercabas al altar. Tus pasos se ralentizaron aún más. El tiempo se ablandaba en cada pulgada recorrida, y tus sentidos se aguzaron para captar hasta el más nimio cambio en el tejido del aire. Sentías la presencia creciente de algo que no se veía, pero que se manifestaba en la vibración callada de la piedra, en el temblor de las sombras móviles, en esa nota metálica que decidía convertir el silencio en un suspiro contenido. La luz azulada que moldeaba el ambiente pareció pulsar al unísono con el latido de tu pecho. La superficie del altar, fría y áspera, recibió la jarra con una gravedad que trascendía su forma. Era un punto de contacto entre lo tangible y lo desconocido. Al verter el agua, el sonido líquido se extendió en gotas que parecían bordar un mapa invisible sobre la piedra, una cartografía de memorias líquidas y presagios. La frescura del agua contrastaba con la rigidez pétrea, un momento pequeño, sagrado, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un suspiro. La atmósfera se espesó. Algo más allá, un contorno difuso, se movió con lentitud imposible por el límite de tu visión periférica. No era una sombra despierta ni una figura intrusa. Era un peso sutil, un susurro visual, que clavaba su esencia en la piel. Tu pulso se aceleró apenas, no con temor, sino con la precisa conciencia de que la vigilancia se había estrechado, la distancia acortada por algo que no admitía prisa ni desatino. El aire se volvió más denso, impregnado de ese perfume metálico y amargo que se apoderaba de los sentidos hasta dejar la piel erizada, la lengua seca. Encontraste en el papiro un refugio, el táctil contacto, una afirmación que sostenía el hilo entre lo real y lo que podía estar por desvelarse. Una voz, o más bien una vibración que atravesaba el techo y las piedras, pronunció un nombre antiguo, con eco profundo como si las paredes mismas lo exhalaran en un susurro que desafiaba el tiempo. Ese nombre, no pronunciado con rapidez, sino dejado caer como un latido enorme, arrancó un estremecimiento lento por tu espina dorsal, un llamado que parecía abrir, no puertas, sino grietas en la realidad. Retrocediste un paso con la sacudida leve de un cuerpo, que resiste y se rinde a la vez. Pero la sombra a tu lado creció, arrastrando consigo un velo azul que prendió una fugaz luz en la penumbra.
Cada textura del templo vibraba contigo. La piedra y el metal parecían respirar bajo tus dedos. El incienso y la humedad lanzaban suspiros al aire denso. El murmuro devino palabra clara, repetida como un mantra que tejía un destino invisible. La luna del templo palpitaba, la sombra oscureciendo y clareando, y tú, parado en el umbral del misterio, sentiste que la llama que guardaba el secreto se encendía con un aliento silencioso. El corredor resonaba con un pulso que también era tuyo, la atmósfera cargada con la promesa de algo que no podía quedar sin respuesta. Entonces un destello azul estalló fugaz, dispersándose en fragmentos que brillaron como estrellas pequeñas sobre la piedra. El nombre volvió a susurrarse, esta vez dentro de ti, convertido en una llave que giraba lentamente dentro del alma. Y en ese instante, justo antes de que el suelo bajo tus pies temblara con un ritmo desconocido, supiste que no habría retorno al silencio anterior, porque la piedra comenzaba a hablar. La luz azul intensa se suavizó lentamente, como si el templo mismo se exhalara un último suspiro que liberaba siglos de espera contenida. Tus ojos, aún adaptándose a la penumbra que parecía más cómplice que cárcel, terminaron por distinguir con claridad esa atmósfera entre luz y sombra que envolvía el altar. El aire se había hecho menos denso, y ese aroma metálico, antes pesado y cortante, se había adormecido en una fragancia apenas perceptible, mezcla de incienso ya consumado y polvo de piedra. La quietud que te rodeaba ahora parecía una invitación. Ya no era solo un peso entre tus manos, sino un puente entre lo que fue, lo que es y lo que estaba por alcanzar. Con la misma delicadeza que habías vertido el agua cientos de veces. Dejaste que el último suspiro del líquido se deslizara sobre la fría piedra del altar, tiñendo de frescura un pedazo de eternidad petrificada. No hubo prisa ni ceremonia vehemente, solo la reverencia silenciosa de un acto que sellaba un ciclo, el pacto invisible que te había mantenido atado a esta rutina ancestral. Entonces la sombra que antes se había insinuado en los bordes de la visión dejó de ser un mero contorno. Se volvió palpable, no con formas definidas, sino con una presencia que parecía llenar cada rincón del espacio y del tiempo. No había miedo en ese contacto, sino un reconocimiento profundo, casi ancestral, como si aquella esencia fuera una parte olvidada de ti que despertaba lenta pero irrevocablemente. Esa luz azul, cálida ahora, envolvía la atmósfera con una seguridad recién nacida, como un manto liberador que disipaba los lastres de 1000 años. Respiraste hondo, sintiendo cómo cada inspiración te conectaba aún más con ese lugar que siempre había sido un santuario y a la vez un laberinto sin fin. Los relieves de los faraones ya no eran fríos guardianes inertes, sino testigos vivos de la historia que acababas de cerrar. Con esa imagen grabada en la mente, sentiste que un peso invisible se aligeraba en tu pecho. La ansiedad, la espera, la incertidumbre. Todas se disolvían en una corriente silenciosa que fluía desde lo profundo. Al apartar la mirada del altar, viste por primera vez en mucho tiempo que el corredor que habías recorrido repetidamente ya no era un túnel de sombras y murmullos, sino un camino claro y abierto. La luz matutina, filtrándose con generosidad, parecía como una bendición tangible, un respiro transparente
que invitaba a salir y experimentar el mundo más allá de las paredes de alabastro. La corte seguía su ritmo distante, pero en ti había algo diferente, la aceptación tranquila y la certeza de que el ciclo se había cumplido. Sin prisas, doblaste el papiro con manos firmes, sintiendo en el roce aquella textura rugosa que se había vuelto tu ancla constante. Era un recuerdo palpable de las generaciones que te precedieron, de secretos no hablados, pero ahora transmitidos con dignidad. En un acto silencioso, llevaste el papiro a tu pecho y luego alzaste la vista, como si buscaras en la lejanía una señal no visible, una promesa que solo el tiempo revelaría. La sombra había desaparecido y con ella la inquietud que cargaba. Pero su presencia no fue en vano. Había dejado un espacio nuevo dentro de ti, un hueco luminoso que sería el principio de otra historia, quizás para quien vendría después. Ese nombre, pronunciado en susurros, ya no era una amenaza ni un misterio irresoluble. Era una llave que abría la puerta a la comprensión y a la tranquilidad. El silencio recuperó su lugar, ahora cómodo y pleno. Ya no tenía ese peso opresivo, ni la sensación hiriente de un reloj detenido. Era un manto suave que envolvía cada instante y cada pensamiento, un refugio para almas cansadas. Sostuviste ese silencio con respeto, comprendiendo que en él habitaba la esencia misma del templo, el latido secreto que mantenía vivo el pasado y sus promesas. Con pasos lentos y meditativos, te alejaste del altar. La jarra quedó en su lugar, símbolo inmóvil de las ofrendas que nunca terminarían, pero que ahora resonaban con un significado renovado. Cada textura, cada aroma y cada murmullo se mezclaban en una sinfonía leve, apenas perceptible, que parecía decir que todo estaba en orden, que los ciclos se cerraban para abrir otros. Al salir al exterior, el sol descendía suavemente sobre el horizonte del desierto. Su luz dorada bañaba la tierra y las piedras antiguas, tiñendo el aire con una calidez que prometía mañanas serenas. El viento jugaba entre las dunas, llevando consigo el eco tenue de las voces lejanas de la corte, pero ahora ya sin la urgencia ni la tensión del pasado. Respiraste ese aire fresco, dejando que la calma se asentara en tu cuerpo y en tu mente. La noche había sido larga y el día estaba por comenzar, diferente a todos los anteriores, porque tú también habías cambiado. En ese instante te diste cuenta de que la historia ya no era solo la de un templo o una sombra, sino la de alguien que había encontrado, en medio del silencio más denso, una puerta hacia la paz. Con la piel acariciada por la brisa del atardecer, cerraste los ojos una vez más. La memoria del incienso, la textura del papiro, el murmullo del agua, todo se entretejía en un suspiro final que te acompañaría en el sueño venidero. Y mientras la oscuridad tomaba su lugar con suavidad, tu mente se entregaba al descanso, plena, sabia y en paz.